Bueno, mirad, para hacer este trabajo vamos a necesitar este artículo, que es de Hilaturas LM, es un 100% algodón y se llama Nature 2.5. Está pensado para utilizar las agujas de 2,5 3, pero nosotros para este trabajo vamos a usar la aguja del 4, de 4 milímetros. Luego también vamos a necesitar una aguja lanera y unos marcadores. Entonces, vamos a ver ahora los datos de la prenda. Para hacer esta prenda he consumido unos 500 gramos del cono que os he enseñado antes. Esos conos tienen 250 gramos cada cono, entonces he utilizado dos. Es una prenda que la trabajamos con dos tipos de punto. El punto de fantasía de aquí arriba, que lo ponemos en la mitad de la espalda y en la mitad de los dos delanteros y en la mitad de la manga. Toda esta parte de aquí es múltiplo de 6, quiere decir que si necesitáis hacer más motivos o más anchura podéis ir añadiendo lo que necesitéis o ir quitando si lo queréis más pequeño. Y luego en la parte de abajo hemos hecho un punto ventana que llega desde este corte que hemos hecho aquí de 2 filas de puntos altos y llega hasta el final de la chaqueta. Entonces, es una prenda que es muy fácil de hacer porque no tiene menguados, ni aumentos, ni nada. Simplemente es ir haciendo repeticiones de los dos puntos. O sea, es muy fácil de hacer. Entonces, os voy a dar las medidas básicas, pero tened en cuenta que son prendas que tienen mucha movilidad y por lo tanto la medida es relativa, o sea, no es exacta. Pero bueno, para que os hagáis una idea, desde aquí, desde este punto del delantero de la sisa hasta aquí, tendríamos 51 centímetros más o menos. Luego, el largo total, desde aquí, desde el escote, desde el centro del escote, hasta aquí al final, sería de unos 102 centímetros. Luego, el largo de la manga, desde aquí, desde donde empieza hasta el final, serían 40 centímetros. Luego el ancho de la manga en este punto de aquí, de la sisa, sería de 20 centímetros. Y en este punto de aquí sería de 16 centímetros. Entonces la abertura esta, el escote de la espalda, fijaros que aquí empieza el delantero. Este escote de aquí a aquí, haría unos 11 centímetros. Entonces también os puedo decir que lo que es el ancho de un delantero desde aquí hasta aquí serían 23 centímetros, ¿vale? Luego tenemos el alto del punto este de fantasía desde aquí hasta aquí, o sea, el alto en la espalda sería de 40 centímetros, porque tenemos una serie de agujeros. Aquí tendremos 20 agujeros en la espalda, sin embargo en el delantero tendremos 25. Es un poquito más largo en el delantero que en la espalda, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte tendremos 40 centímetros. Sin embargo, en la parte del delantero, desde aquí hasta aquí, hasta donde acaba el punto de fantasía, ahí tendremos 55 centímetros. Y luego ya por último, del punto ventana, desde aquí hasta aquí, tendremos unos 54 centímetros, ¿vale? Entonces, más o menos, para que os hagáis la idea de las medidas de la prenda, que repito, son relativas, y son una vez ya planchada la prenda y vaporizada. Entonces, ya solamente antes de empezar, solo deciros que esta misma prenda la tenéis en el canal en color naranja. Lo que pasa que ese tutorial no tiene sonido, lo hice con texto porque tuve unos problemas de voz y entonces está hecha con sonido. Y es una talla más grande, sería una LXL. Entonces, si queréis hacer la misma prenda, pero en esa talla, que es LXL,
tendríais que ir a miraros el tutorial de la prenda naranja. Entonces ya he dicho todo esto, ya podemos empezar. Bueno, mirad, como este trabajo los motivos van a ser múltiplos de 6, vamos a necesitar empezar con 150 cadenas más una. Entonces, las 150 cadenas más una, vamos a hacerlas normales, que no estén ni muy apretadas ni muy flojas. ¿Vale? Entonces empezamos a hacer las cadenas y cuando tengamos las 150 más una de subida que necesitamos, nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, ya tenemos las 150 cadenas más una. Entonces ahora vamos a contar 13 cadenas desde aquí. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en la 13, que es esta, cogemos hebra y hacemos un punto alto. ¿Vale? Ya tenemos aquí que se nos ha formado el primer hueco. Entonces os aconsejo que cuando cojáis la hebra, cojáis dos. No cojáis solo una porque entonces empezará a estirarse el tejido. Entonces aquí vamos a formar la primera V. Tenemos un punto alto, ahora hacemos una cadena de separación y en el mismo punto otro punto alto. ¿Veis? Y ya tenemos la primera V. Ahora, 3 cadenas, contamos 6, la que hemos trabajado ahora no, la siguiente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en esta sexta hacemos otra V, un punto alto, una cadena y un punto alto. ¿Veis? Seguimos, otra vez 3 cadenas, contamos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta hacemos otra V, un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. ¿Vale? Y esto lo vamos repitiendo a lo largo de todas las 150 cadenas. Cuando nos falten 6 cadenas, nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos llegado hasta aquí y nos faltan 6 cadenas. Entonces ahora para cerrar esta fila de inicio, acabaremos haciendo también 3 cadenas y en la última, la sexta, cerramos con un punto alto. Aquí no vamos a cerrar con una V, vamos a cerrar con un punto alto, ¿vale? Entonces ahora tendríais que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 huecos de estos. Bueno, mirad, ahora a partir de este momento vamos a tejer dos tipos de filas, la fila tipo A y la fila tipo B. Y la A y la B se van a ir repitiendo muchas veces. Entonces os quería enseñar un trozo que tengo aquí tejido, donde podéis ver, ¿veis? Tendremos por un lado la fila tipo A, que es esta que forma los huecos, y la fila tipo B, que es esta que forma los picos, ¿no veis? Luego se volverá a repetir la A con los huecos y luego otra vez la B con los picos. O sea, es muy fácil y es sencillo. Entonces ahora nosotros hemos hecho esto y os voy a enseñar ahora a continuación la tipo A y luego la tipo B.
Vale, mirad, vamos a empezar la fila tipo A. Entonces, vamos a subir 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a girar el tejido y aquí en el primer hueco, dentro del primer hueco, hacemos un punto bajo. ¿Vale? Ahora hacemos 2 cadenas y dentro de esta V de abajo tenemos que tejer otra V dentro. Y eso es un punto alto, una cadena y un punto alto. ¿Veis? Una V dentro de otra V. Ahora 2 cadenas y en el siguiente hueco, que es este, un punto bajo. 2 cadenas y en la siguiente V otra V. Un punto alto, una cadena y un punto alto. ¿Veis? Ahora vendría en el siguiente hueco, hacemos siempre 2 cadenas, un punto bajo y otras 2 cadenas. Y dentro de la V anterior, otra V. O sea, es simple. ¿Vale? Son 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas, V. 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas, V. Entonces vamos a ir haciendo esto hasta llegar casi al final y nos vemos ahí. Mirad, hemos llegado a la última V. Entonces hacemos la V dentro de la otra V. ¿Vale? Entonces recordar que aquí teníamos 13 puntos, teníamos 6 y 6 y 1. Entonces aquí acabaremos con 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas y entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la séptima, que es esta, ahí metemos y acabamos con un punto alto. ¿Vale? Entonces con esto hemos acabado la fila tipo A, que es la de los piquitos. Entonces recordad, en la fila tipo A empezamos con 5 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, V. 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, V. 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y V. Y acabamos con V, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y acabamos en la sexta o séptima cadena, da lo mismo, con un punto alto. Entonces ahora os enseñaré la fila tipo B. Vale, para empezar la fila tipo B, así como en esta hemos empezado subiendo 5 cadenas, aquí subiremos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giramos el tejido por este lado y ahora vamos a hacer una V dentro de esta V. Hacemos punto alto, cadena y punto alto. ¿Veis? Ahora hacemos 3 cadenas de separación. Vamos a la siguiente V y otra V. 1 y punto alto. ¿Veis? 3 cadenas. Vamos a la siguiente V y otra V.
¿vale? Y esto es lo que tenemos que ir repitiendo. Hemos empezado con 6 cadenas y V dentro de la otra V. Luego 3 y V, 3 y V, 3 y V y así toda la fila hasta llegar casi al final, que nos veremos ahí. Bueno, ya estamos llegando al final. Aquí no os asustéis, que lo que pasa es que yo ya he ido repitiendo muchas filas, pero estoy en el mismo punto que nos habíamos quedado. Entonces hemos hecho V3, V3, V3. Entonces ahora para finalizar hacemos la última V, 3 cadenas. Entonces aquí contamos 1, 2 y 3 y en la tercera cerramos con punto alto. ¿Veis? Y así es como tenemos ya la fila B terminada. Entonces ahora repetiríamos la A, luego la B, luego la A, luego la B y así todo el rato y nos iría quedando todo lo que es el tejido, ¿vale? Entonces ahora para la A volveríamos como hemos empezado, 5 cadenas, 3, 4 y 5, giraríamos el tejido, en el primer hueco un punto bajo, 2 cadenas y en la siguiente V otra V. Luego 2 cadenas, en el siguiente hueco punto bajo, 2 cadenas y en la V otra V. ¿Vale? O sea, ahora ya es repetir lo que os he enseñado. Entonces, para que no tengáis que volver con el vídeo hacia atrás, recordar la fila tipo A, que es la que vamos a empezar ahora aquí. Empezaríamos con 5 cadenas y acabaremos con un punto alto. Cuando lleguemos aquí, haremos las 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y un punto alto en la tercera cadena de aquí. ¿Vale? Y luego la fila tipo B, que es la siguiente, recordar que empezaremos con 6 cadenas y V's dentro de las otras V's. O sea, 6 cadenas V y luego 3 cadenas V, 3 cadenas V, 3 cadenas V. Cuando lleguéis al final, acabaréis con 3 cadenas y un punto alto en la tercera cadena contando aquí, ¿vale? Si no lo veis claro, podéis tirar un poquito para atrás el vídeo para verlo de nuevo. Entonces, yo ahora ya he hecho todas estas filas y voy a continuar haciéndolas hasta conseguir la medida que quiero. Entonces voy a seguir y seguir y en cuanto acabe la pieza os digo cuántas filas he hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es girarlo y vamos a delimitar lo que será un hombro y otro hombro y la abertura que vamos a dejar para el escote. Entonces tenéis que contar 10 agujeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y poner un marcador aquí. Después del agujerito 10, ahí ponéis un marcador. Y aquí lo mismo, contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y ponéis un marcador después, de manera que os quedarán 4 para la abertura de lo que será el escote. Y con esto ya tendríamos lo que será esta pieza primera de la espalda. Bueno, ya he hecho todas las filas que necesitaba. Ya ha salido este rectángulo. Entonces, mirad, tenéis que contar que la última fila que he hecho, ahora os diré cuántas he hecho, La última fila que he hecho, que es esta, es la de tipo B, o sea, la que hacemos la V y 3, la V y 3, la V y 3, la V y 3, ¿vale? Entonces, esta es la última que he hecho. Y entonces tenéis que hacer filas para conseguir tener 20 huecos de estos, ¿vale? Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cuando tengáis 20 huecos, os paráis ahí. Bueno, entonces ahora nos venimos aquí, a donde hemos acabado, y lo que vamos a hacer es asegurar con una cadenita y cortar. Acabado aquí, en este agujero, entonces hacemos una cadenita, cortamos un trocito de hebra y lo sacamos y aseguramos. Y de esta manera ya tenemos la pieza, marcado el derecho y marcados los hombros y la abertura del escote. Mira, entonces ahí mismo donde hemos cortado aquí la hebra, vamos a meter ahí, justo en esa intersección, vamos a meter ahí la aguja y vamos a coger hebra nueva, ¿vale? Y vamos a subir 5 cadenas, porque vamos a empezar haciendo la columna tipo A o la fila tipo A, ¿vale? Entonces hacemos 5 cadenas, giramos el tejido y en el primer hueco hacemos un punto bajo, 2 cadenas, vamos a esta primera V que ahora la veremos invertida y hacemos otra V, un punto bajo, una cadena y un punto bajo, 2 cadenas y en el hueco un punto bajo, 2 cadenas y en la V otra V. Así. 2 cadenas, o sea, lo que estamos haciendo es lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. La fila de tipo A. Entonces vamos a seguir haciendo esto hasta llegar un poquito antes del marcador. Un poquito antes del marcador nos paramos y vemos cómo lo hacemos. Mirad, ya hemos llegado casi al marcador, nos falta esto. Hemos hecho punto bajo, 2 cadenas, ahora hacemos la V en la V anterior. Y ahora acabamos con las 2 cadenas, punto bajo en el hueco, 2 cadenas y aquí vamos a hacer un punto alto justo aquí en la V. Mejor si lo enganchamos por aquí dentro, en vez de meterlo dentro, mejor si podemos engancharlo por aquí para que quede más sujeto, por aquí dentro, de alguna manera. ¿Vale? Hacemos un punto alto y de esta manera ya hemos acabado la primera fila de tipo A. Ahora seguiremos con la de tipo B, como hacemos siempre. 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. Giramos el tejido y en la siguiente V hacemos una V. ¿Vale? 3 cadenas y en la siguiente V otra V. Tres cadenas y en la siguiente V otra V. Y así vamos haciendo hasta llegar al otro extremo. ¿Veis? Ya se va configurando lo que será pues el escote. Aquí ya empezamos a subir el delantero. Entonces
Vamos a hacerlo hasta el otro extremo. Mirad, ya hemos llegado al otro extremo y entonces lo acabamos como siempre con las 3 cadenas. Y aquí en la tercera cadena, 1, 2 y 3, en la tercera hacemos un punto alto. Así. ¿Veis? Y ya tenemos hecha la otra fila de tipo B. Esto no os preocupéis mucho, luego ya lo esconderemos. Y ahora otra vez empezaríamos con la fila tipo A, subiendo 5 cadenas, girando el tejido. Y como siempre metemos aquí en el primer hueco, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahora en la V, otra V encima. 2 cadenas, un punto bajo en el hueco, 2 cadenas y una V dentro de la otra V. Y así es como vamos a seguir haciendo filas, filas hacia abajo, de la misma manera que hemos estado haciendo la parte de la espalda, vamos a seguir haciendo filas. Vale. Pues como veis esto ya empieza a bajar, entonces aquí vamos a hacer, vamos a acabar, o sea, cuando acabemos de hacer todas las que necesitamos, también acabaremos con la tipo B, que es la de las V's más 3, la de las V's más 3, V3, y pararemos cuando tengamos 25 agujeros de estos, contando desde este primero. Cuando tengamos 25, ahí nos paramos, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer el otro lado y también va a ser la misma mecánica, solo que en este caso, en vez de empezar por la punta, vamos a empezar por aquí. Entonces mirad, nos ponemos por aquí, recordad que esto es lo que será el derecho de la espalda. Y vamos a empezar con la tipo A, como hemos hecho en este lado de aquí. Entonces metemos aquí crochet, justo en esa V, en donde tenemos el marcador. Ahí cogemos la hebra y vamos a subir 5 cadenas. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora en el primer hueco, un punto bajo, 2 cadenas y en la siguiente V, otra V. Queda punto alto, una cadena y punto alto. Ahora 2 cadenas, en el siguiente hueco, un punto bajo, 2 cadenas y en la siguiente V, otra V. Como veis es lo mismo que hemos estado haciendo todo el rato. 2 cadenas, vamos al hueco, un punto bajo, 2 cadenas y en la siguiente V, otra V. Y así vamos a hacerlo hasta llegar al extremo. Ya hemos llegado al extremo y hacemos como siempre. En este hueco, un punto bajo, 2 cadenas y finalizamos contando 1, 2 y en la tercera cadena, ahí hacemos un punto alto. Y ya tenemos la primera fila, que es la tipo A. Ahora haremos la tipo B, que es la siguiente. Hacemos 6 cadenas, giramos el tejido y una V en la primera V. Punto alto, cadena y punto alto.
3 cadenas de separación y en la siguiente V otra V. Tres cadenas de separación y en la siguiente V otra V. Y así lo hacemos hasta llegar otra vez aquí al marcador. Vale, ya hemos hecho toda la línea y al llegar aquí, pues igual hacemos las 3 cadenas y en la tercera cadena de aquí tenemos 1, 2 en la tercera, cerramos con un punto alto como hacemos siempre. ¿Veis? Y ahora ya continuaríamos con la siguiente fila, sería del tipo A, que empezamos con 5 cadenas, un punto bajo en el hueco, 2 cadenas, una V, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, y así iríamos haciendo toda la secuencia. Entonces, tenemos los dos delanteros, ¿vale? Que esto luego cuando se gire así y se gire así, pues ya caerán encima de lo que es la espalda, bajarán por aquí, ¿vale? Entonces, os lo repito, acabar tanto en uno como en otro con la fila tipo B, que es la que hacemos 3 cadenas y V, tanto aquí como aquí. Y cuando tengáis 25 agujeros, cuando tengáis los 25 agujeros, ahí nos paramos. Bueno, fijaros, ya hemos hecho los 25 huecos, ¿vale? Aquí teníamos la parte del escote, hemos empezado a tejer todo este lado primero, hemos hecho 25 y luego en este otro lado también hemos hecho los 25, que yo ya lo tengo aquí colocado. Entonces, ¿por qué aquí hemos hecho 25 y en la espalda habíamos hecho 20? Pues por la sencilla razón que ahora cuando esto lo pongamos bien alineado, ¿vale? Esto lo alinearemos así y así. Entonces vamos a necesitar tener este trozo para el recorrido del hombro e incluso para el pecho, que siempre hace un poco de abombado. Entonces, si queremos que luego la chaqueta al final de todo nos quede recta y alineada con la espalda, necesitamos tener este pequeño recorrido y por eso hemos hecho 5 agujeros más, tanto en este lado como en este. Entonces ahora, una vez hecho esto, ¿vale? Esto ya lo tenemos que alinear así. Vamos a coger, por ejemplo, este lado y tenemos que alinear los agujeritos. Tenemos que alinearlos aquí, ¿vale? Y entonces yo ya me he puesto aquí una marca, que esto va a ser, perdonad, esto va a ser la abertura de la manga, ¿vale? Entonces, tenemos que alinear bien los dos lados de esta manera y tenemos que dejar aquí, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 agujeros, ¿vale? Estos 9 y estos 9 de aquí atrás bien alineados. Y luego aquí, justo encima del 9, ya ponemos el marcador, que es donde vamos a cerrar la manga. Y entonces aquí nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces serán 13 por delante y 13 por detrás. Entonces, una vez hayáis alineado los 13 por delante y los 13 por detrás, os quedará uno más aquí, ¿vale? Con lo cual serán 13, 13, que son 26, más uno más, 27, ¿vale? Entonces os ponéis aquí la marca y en el otro lado hacéis exactamente lo mismo. Contáis aquí los 9, luego aquí 13 por delante, 13 por detrás y uno más que nos quedará arriba. En total el recorrido de la manga será de 27.
Entonces ahora vamos a hacer, una vez ya tengáis marcada la abertura de la manga, que la podéis hacer a esta distancia, pero si la queréis más estrecha o más ancha, simplemente subís para hacerla más estrecha, los agujeros que os convengan, o bajáis. Eso es a vuestro gusto, no le va a repercutir para nada a lo que luego viene a continuación. O sea que la abertura de la manga la podéis hacer como queráis. Bueno, también cuando hemos acabado los laterales, fijaros en este lado, he acabado aquí, entonces he hecho una cadena y he cortado un trocito de hilo. Y en este lado de aquí he acabado en este lado y también he hecho una cadenita y he cortado ese hilo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, por la parte de dentro, tenemos que unir este trozo de aquí. Todo este trozo hasta llegar a lo que será la abertura de la manga, lo tenemos que unir con, lo podéis hacer con aguja y hilo o lo podéis hacer con la misma lana como voy a hacer yo. Tenemos que hacerlo aquí y tenemos que hacerlo también en la otra parte, porque hasta que no tengamos unido este trozo no podemos continuar con el resto de la prenda. Mirad, vamos a coger un trozo de hebra que sea como 2 veces la distancia que necesitamos, 2 o 3 veces, y vamos a empezar a coser. Bueno, aquí tengo la abertura, aquí tengo el marcador de la manga, entonces simplemente tenemos que meter la aguja por este último punto. Dejamos también un trocito y por este último punto de aquí. ¿Vale? Y entonces esto ya lo tenemos unido, ¿vale? Entonces se trata de ir cogiendo un puntito de un lado y un puntito del otro lado, alineando. Con un puntito es suficiente. Todos estos hilitos luego los esconderemos, no es problema. Vais cogiendo un puntito de cada lado, de manera que quede alineada cada secuencia, quede alineada con la suya del otro lado, ¿vale? Entonces nada, vamos haciendo esto. ¿Vale? Lo vais mirando de que os vaya coincidiendo el dibujo de un lado con el dibujo del otro y simplemente es ir dando una puntada, con una es suficiente, o sea, con una hebra que cojáis es suficiente y vais alineando el dibujo de esta manera. Hasta llegar al marcador. ¿Vale? Entonces lo vais haciendo y nos vemos aquí en el marcador. Mirad, ya hemos unido todo esto, veis que quedan alineados los agujeros. Y entonces ahora cuando lleguéis aquí, a donde tengáis el marcador, que habíamos marcado estos dos agujeros, justo unís lo de debajo, o sea, este pico de debajo, lo unís y ya dejáis libre ese agujero que ya pertenecerá a la abertura de la manga. ¿Vale? Hacemos esto. Y unimos el último, que sería este. ¿Vale? Entonces dejamos unido justo hasta debajo de los dos agujeros que ya pertenecen a la manga. Y como veis, por esta parte de aquí queda bien.
como si no hubiera costura. Entonces esto lo vamos a hacer también en el otro lado. Bueno, mirad, ¿veis? Ya hemos unido este trozo por un lado y este trozo por el otro lado. Nos ha quedado perfecto. Entonces ahora vamos a empezar a hacer una pequeña cenefa que haremos aquí abajo como separación de la segunda parte de la chaqueta. Entonces para eso tenemos que girar así porque vamos a empezar a tejer por aquí. Mirad, nos tenemos que situar en esta esquina que es de 6 puntos. Voy a acercar un poquito. ¿Sí? Y entonces en la tercera cadena, o sea en lo que sería la mitad, en la tercera cadena vamos a coger hebra nueva, siempre dejando un hilito, y hacemos una cadena, 2 y 3. Entonces ahora tenemos que hacer en cada agujero 2 puntos bajos. Tenemos uno y nos falta otro. ¿Vale? Y ahora en esta V tenemos que hacer 3 puntos bajos. Uno en este punto del principio, otro en el medio y otro en el punto del final. Ya de paso aprovecháis y escondéis esa hebra. ¿Vale? Tenemos 2 y 3. Ahora en el siguiente hueco, 2 puntos bajos. Ay, perdón. Uno y 2. Y en la siguiente V hacemos 3. Uno en el primer punto, otro en el centro de la V y otro en el último punto de aquí. Siguiente hueco, 2 puntos altos. 1 y 2. En la V otra vez. 3 puntos. Uno al principio, otro en el medio y otro en el último punto. Y esto lo vamos a hacer por todo el recorrido. Si queréis, ahora cuando lleguemos aquí a la unión, vemos cómo saltamos aquí. Mirad, hemos llegado a la unión, entonces como aquí no tenemos V, haremos un simulacro. Primero hemos hecho 2 puntos en el hueco, y ahora aquí, en este primero, hacemos, si podemos ya, escondiendo hilos por detrás, hacemos 1, luego por aquí en medio hacemos 2, y ahora saltamos al otro lado, por ejemplo aquí, y hacemos el tercero. Y ya de paso sujetamos esos hilos que tenemos por aquí. Ahora ya en el siguiente hueco, lo mismo, hacemos 2 puntos altos en el hueco, en la siguiente V hacemos 3 puntos altos, uno aquí, otro en el medio, lo mismo que hemos hecho antes, solo que aquí estamos aprovechando para esconder los hilos que teníamos de cuando hemos unido. Entonces hacemos toda la espalda, llegaremos aquí a la unión del otro delantero, hacemos lo mismo y acabamos aquí en el otro delantero y nos vemos ahí.
Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta a la prenda, hemos llegado al otro extremo, al último agujerito. Entonces aquí haremos uno y el último lo vamos a hacer justo ahí, en el primer punto donde se junta ahí. ¿Vale? Entonces ahora podéis decidir si solamente queréis esta vuelta o queréis otra más. Yo voy a hacer otra más porque me gusta más tener muy definida la separación entre una parte de la prenda y la otra. Pero bueno, si os gusta así y ya empezar con la segunda parte de la chaqueta, no hay problema, podéis parar aquí y ya está. Entonces, para hacer otra fila, vamos a tener que cortar y empezar por el mismo sitio, para así conseguir tener estas dos filas, las dos del punto del derecho. Porque si ahora subiéramos 3 cadenas y giráramos el tejido, una nos quedaría del revés y otra del derecho. Entonces, lo bonito es que queden las dos del derecho. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es una cadena y cortamos hebra y tensamos un poco el tejido. Entonces, ¿veis? Estamos otra vez situados en el mismo sitio. Hemos hecho toda esta hilera, hemos hecho todo alrededor y hemos venido. Y entonces ahora vamos a hacer una segunda. Por lo tanto, nos ponemos de la misma manera que antes, solo que aquí, en la tercera cadena de este punto, nos ponemos ahí, en la tercera, cogiendo 2 hebras, si puede ser. Cogemos hebra nueva. Y levantamos una cadena, 2 cadenas y 3 cadenas. Y ahora este hilito lo vamos a ir recogiendo por detrás y vamos a hacer un punto en cada punto. ¿Vale? Ahora aquí tenemos este primero que va aquí encima. Pues ahora haremos en cada uno de los que vienen un punto alto encima de cada punto. Y así haremos una segunda fila. Entonces esto lo vamos a ir haciendo por todo el contorno y nos vemos en el otro extremo o cuando acabemos aquí. Vale, mirad, pues ya hemos llegado al final de la segunda fila. No olvidéis hacer el último punto alto aquí, justo en el último punto. Por todos estos hilos no os preocupéis porque ya los iremos escondiendo más adelante. Mirad, ya hemos acabado esto, entonces ahora ya vamos a empezar el punto ventana. Entonces el punto ventana vamos a empezar con 3 cadenas, vamos a girar el tejido, este punto pertenece justo al de abajo y entonces en el siguiente vamos a hacer otro punto alto. De manera que nos van a quedar 2 puntos altos seguidos. Esto siempre lo vamos a hacer al inicio de la vuelta y al final. Entonces ahora ya empezamos el punto ventana, que es una cadena, saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena, saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Y así es como lo vamos a ir haciendo. Una cadena, saltamos un punto y un punto alto. Cadena, saltamos un punto y punto alto. Entonces, aquí tenéis 2 opciones. O podéis hacer la ventana pequeña de este tamaño
o la podréis hacer más grande si queréis. Si la queréis más grande, en vez de hacer una cadena y saltar un punto, haríamos 2 cadenas, saltaríamos 2 puntos y un punto alto. ¿Veis? El cuadrado nos queda más grande que el que hemos hecho. ¿Vale? Haríamos 2 cadenas, saltamos 2 puntos y un punto alto. Entonces, esto ya lo tenéis que decidir vosotras si os gusta más el cuadro más grande o el cuadro más pequeño. Yo en este caso voy a seguir con el pequeño. ¿Vale? Entonces yo ahora voy a seguir por toda la vuelta haciendo el punto este y nos vemos al final. Bueno, ya he llegado al otro extremo. Entonces ahora aquí me quedará hacer un punto ventana y ahora aquí en la tercera cadena de estas 3 que hicimos al inicio, un punto alto. O sea, recordar que habíamos empezado con un punto alto y luego a continuación ya punto alto y empezábamos la ventana. Pues hemos acabado igual. Acabamos con una ventana y un punto alto. Si por lo que sea nos cuadrarán los puntos y alguna ventanita tenéis que hacerla un poquito más grande o lo que sea para que os cuadre, no pasa nada, no es importante. Vale, entonces ahora ya vamos a empezar con la siguiente fila y lo que hagamos aquí ya va a ser siempre igual hasta llegar al final de la prenda. Entonces, vamos a subir 3 cadenas, que será como nuestro primer punto alto, y igual que hemos hecho antes, el siguiente también hacemos un punto alto. Y ahora ya empezamos, ya tenemos el primero, el segundo, y ahora ya hacemos la cadena y empezamos a hacer el punto ventana. Entonces aquí vais a poder elegir la manera de hacerlo. Aquí o una de dos, o entráis en el punto normal, que sería esto, una cadena, y en el siguiente punto un punto, una cadena, y en el siguiente punto un punto, y como veis queda bien. Pero conforme vayamos haciendo filas, como esto siempre está un poquito desplazado hacia allí, la cuadrícula tendrá tendencia a no estar completamente recta encima. No es importante, porque al final prácticamente no se nota, pero si no os gusta esa inclinación, lo que tenéis que hacer es, en vez de meter la aguja aquí, que sería su sitio natural, ¿vale? Lo que haremos es meterla cogiendo también este otro punto, este de aquí. Mirad, tenemos el agujero donde meteríamos la aguja. Pues si cogéis otra hebra más de aquí, ese punto os quedará más centrado. ¿Veis? Este siempre quedará un poco más ladeado y este os quedará más centrado. O sea, cadena, cogeríamos hebra y en vez de entrar justo en su sitio, cogeríamos esta hebra más, que es lo que nos hace que el punto nos quede un poquito más centrado. Entonces, eso ya como queráis, porque esto os hará ir un poquito más lentas, porque tendréis que ir buscando esa hebra y iréis algo más lentas. Pero ya os digo, no es importante, si no le dais demasiado. ¿Veis? Ahora que tengo hechas estas 6, si os fijáis, estas tienen tendencia a irse un poquito hacia un lado y sin embargo estas de aquí quedan siempre un poco más rectas. Entonces eso ya lo decidís vosotras. Entonces ya vamos a continuar normal
hasta llegar al otro extremo. ¿Veis? Yo en este caso estoy cogiendo la hebra que os he dicho. ¿Ves? Entonces nada, ya cuando lleguéis al final, cerráis la última ventana más el último punto alto y volvéis a empezar subiendo 3 cadenas y ya empezando con la siguiente ventana. O sea, es muy fácil. Entonces aquí ya se trata de ir haciendo todas las filas que necesitéis. Os vais probando la prenda, porque como ya tenemos cerradas las mangas y demás, os la podéis ir probando. Yo lo que hago es voy tejiendo, le voy dando vapor para ir poniendo bien los puntos y me la voy probando y voy viendo el largo que me gusta. Entonces, ya os digo, ir tejiendo filas hasta el largo que necesitéis. De todas maneras, yo os diré cuántas he hecho yo en mi caso. Y nos vemos abajo. Bueno, mirad, ya he hecho todas las filas hasta aquí abajo. Entonces, he hecho un total de, no filas, sino 58 agujeros de estos. Pero bueno, es lo que os he dicho antes. Esto os lo vais probando vosotras. Como ya tenemos cerradas las mangas y todo eso, os lo podéis probar y hacerlo a la altura que os guste más. Eso no va a condicionar para nada el resto de la prenda. Entonces ahora, una vez ya hayamos llegado aquí abajo, vamos a aprovechar para hacer todo el acabado de la abertura y el bajo y demás. Bueno, mirad, nos hemos quedado aquí, ¿eh? Todo esto es el lateral de la chaqueta y este es el bajo. Entonces ahora aquí, nos hemos quedado aquí. Entonces ahora vamos a subir 2 cadenas, vamos a girar el tejido y en cada uno de estos huecos vamos a hacer 2 puntos bajos. Saltamos esto, vamos al siguiente y 2 puntos bajos. Saltamos y 2 puntos bajos. Y es así de fácil, ir haciendo 2 puntos bajos en cada uno de los huecos del punto ventana. Y esto lo vamos haciendo por todo el punto ventana hasta que lleguemos a la zona donde hicimos las 2 filas de 3 puntos altos. Mirad, cuando ya hayáis hecho todo el contorno con los 2 puntos bajos y lleguéis aquí lo mismo. En cada una de estas 2 haremos aquí 2 puntos bajos y aquí también 2 puntos bajos. Y luego, cuando lleguéis a la zona del punto de fantasía, lo mismo. Vamos a hacer 2 puntos bajos aquí dentro y 2 puntos bajos aquí dentro. 2 y 2. 2 y 2. Y así por todo el contorno. O sea, todo el contorno de la prenda van a ser puntos bajos de 2 en 2. Lo único que aquí no os confundáis. Son 2 en el hueco grande y 2 en este triángulo. 2 en el hueco grande y 2 en el triángulo. Cuando lleguéis a la parte esta del escote de la espalda, donde se une con los 2 delanteros, igual. 2 en el triángulo y 2 en el hueco, 2 en el triángulo y 2 en el hueco, 2 en el triángulo y 2 en el hueco. Y así por todo el contorno de la prenda. Entonces ya nos veremos para empezar las mangas. Bueno, pues ahora vamos a empezar la manga, pero como veis, el acabado ha quedado muy bien con los puntos bajos. Así que ahora vamos a empezar la manga. Mirad, para empezar la manga nos situamos en la parte del derecho, que la vais a ver aquí en los puntos estos, en estas 2 filas de puntos altos, ahí vais a ver cuál es el derecho, ¿eh? Entonces nos situamos aquí y nos tenemos que situar justo en este punto de la abertura, ¿vale? En este puntito de aquí. Entonces aquí va a ser una repetición del punto de fantasía
este de aquí, solo que lo vamos a acomodar a la manga. Entonces tenemos que empezar metiendo justo aquí en la intersección, metemos una hebra nueva y la única diferencia va a ser siempre el inicio, ¿vale? Aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y en el mismo punto, un punto alto. Esto va a ser nuestra primera V. ¿Vale? Se nos forma aquí la primera V. Y ahora la primera fila la vamos a hacer del tipo A, que eran 2 cadenas. Y entonces en cada uno de estos triangulitos que se forman aquí, estos triángulos pequeños, ahí vamos a trabajar ahora al inicio. Entonces ahora aquí sería un punto bajo, 2 cadenas y en este siguiente triángulo una V, que recordar que era un punto alto, una cadena y un punto alto. ¿Vale? Estamos haciendo la fila tipo A. 2 cadenas y en este próximo triángulo un punto bajo. 2 cadenas y en el próximo triángulo una V. Punto alto, cadena y punto alto. Punto alto. ¿Vale? 2 cadenas y en el siguiente triángulo un punto bajo. 2 cadenas y en el siguiente una V. O sea, es lo mismo que hacíamos en el cuerpo, solo que aquí lo estamos acomodando a la manga. Entonces vamos a seguir por todo alrededor de la manga hasta llegar casi al final y nos vemos ahí. Recordar, una V, un punto bajo, una V, un punto bajo. Mirad, ya hemos dado toda la vuelta. Entonces ahora aquí, dependiendo de cómo hayáis cerrado la cantidad de puntos que hayáis cerrado en la manga, os cuadrará la secuencia o no. Por ejemplo, ¿veis? Yo en mi caso no me cuadrará la secuencia porque tengo una V, un punto bajo, aquí vendría una V y me haría falta otro punto bajo antes de esta V. ¿Lo veis? Siempre es V, punto bajo, V, punto bajo. Entonces yo, si ya os cuadra, simplemente haríais V, punto bajo, en el siguiente triángulo otra V y cerraríais. Yo en este caso, como no me va a cuadrar, haré una pequeña trampa solo aquí en esta fila, que es, he hecho el punto bajo, ahora viene la V en el siguiente triángulo, y ahora necesito, antes de esta V, otro punto bajo, y lo voy a hacer en este hueco. Haré las 2 cadenas, y en este hueco hago un punto bajo. De esta manera sigo con la secuencia. Y ahora hago 2 cadenas, y para cerrar lo tenemos que hacer en la tercera cadena del principio, 1, 2 y 3. En la tercera, ahí cerramos con un punto raso. Y con eso tendríamos la secuencia completa del tipo A. Entonces ahora empezaríamos la siguiente fila con la tipo B. Entonces el inicio siempre va a ser igual. Ya hemos cerrado aquí con punto raso, entonces siempre vamos a hacer en la cadenita esta que nos queda en medio otro punto raso. Y luego dentro de la V un punto bajo.
para que nos quede la V definida. Y ahora subimos 3 cadenas y dentro de esa V hacemos un punto alto, de manera que ya tenemos la siguiente V que necesitamos para iniciar la vuelta. Y ahora ya sí que empezamos a hacer la fila tipo B, que era 3 cadenas y en la siguiente V otra V, punto alto, cadena y punto alto. 3 cadenas y en la siguiente V otra V, punto alto, cadena y punto alto. ¿Veis? 3 cadenas, vamos a la siguiente V, punto alto, cadena y punto alto. Y esto lo vamos a hacer por todo el contorno de la manga. Vale, mirad, ya estoy llegando al final de la vuelta. Tengo aquí mi última V y hago la V encima de esa V, punto alto, cadena y punto alto. Y ahora para acabar, siguiendo la secuencia, hago 3 cadenas y en esta V del principio, ahí voy a cerrar en la tercera cadena, como he hecho antes, con un punto raso. Entonces, como veis, ya tenemos las secuencias bien alineadas. Y ahora simplemente se trata de repetir. Ahora vendría la columna tipo A, luego la B, luego la A, luego la B. Entonces se iniciaría de la misma manera. En el siguiente puntito este de en medio hacemos un punto raso y dentro de la V un punto bajo para fijar, digamos, la V. Y ahora hacemos 3 puntos, 3 cadenas, perdón, y dentro de la misma V un punto alto para iniciar con la otra V. Y ahora ya empezaríamos otra vez la columna tipo A y esta vez ya de una manera normal, con las 2 cadenas, punto bajo en el primer hueco, 2 cadenas y una V dentro de la otra V. A ver. Ahora vendrían 2 cadenas y en el hueco un punto bajo, 2 cadenas y en la V otra V. O sea, como veis, ahora ya al tener la secuencia bien hecha, cuando lleguéis al final os va a cuadrar perfectamente. Acabaréis con un punto bajo, 2 cadenas y en la tercera cadena de la primera V ahí haréis el punto raso para finalizar y ya empezaríais la siguiente fila, que es tipo E. Y así es como tenéis que ir repitiendo hasta alcanzar la medida que os guste. Yo ahora os voy a decir cuántas repeticiones he hecho, pero os lo repito, probaros la prenda y si os gusta que el punto de fantasía no os llegue hasta el codo y os llegue un poquito más arriba o más abajo, eso ya a vuestro gusto, porque eso no condiciona el resto de la prenda. Bueno, mirad, yo ya he hecho las filas que necesito, que son todas estas, ¿vale? Entonces yo he hecho un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 agujeros, ¿vale? He hecho 9 agujeros y he acabado con la columna tipo B, la que era de V's, 3 cadenas, V's, 3 cadenas y V's, 3 cadenas. Pero os lo vuelvo a decir, si queréis añadir o queréis quitar, eso ya lo dejo a vuestro gusto. Bueno, mirad, ahora una vez hayáis acabado ya
las filas que necesitéis de aquí. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí en el cuerpo, 2 filas de puntos altos, y las haremos de la misma manera. Haremos 2 puntos altos en cada hueco y 2 puntos altos y un punto alto en cada uno de los 3 puntos de la V, ¿vale? Entonces empezaremos haciendo aquí. Vamos a hacer el punto raso que hacemos siempre y ahora rodeamos y hacemos una cadena, 2 y 3, que sería como nuestro primer punto alto. Y ahora un segundo punto alto en el mismo punto. Y ahora en este tercero, igual que hacíamos en el cuerpo, punto alto. A ver si lo puedo coger bien. Aquí un punto alto. Entonces ya en esta V tendríamos 3. Ahora en el hueco 1 y 2. Y ahora en la siguiente V hacíamos uno aquí, uno en medio y otro aquí. Igual que en el cuerpo. Entonces hacemos uno, otro en el medio y el tercero en este. Ahora en el siguiente hueco, 2 puntos altos, 1 y 2. Y en la siguiente V hacemos uno, otro en el medio y el tercero en este punto. Y así vamos haciendo hasta rodear toda la manga y nos vemos aquí al inicio. Mirad, ya hemos dado casi toda la vuelta, me falta aquí en el último hueco 2 puntos altos y ahora aquí, perdón, como ya teníamos los 3 hechos, cerramos en la tercera cadena del primer punto, cerramos ahí con un punto raso y ya tenemos la vuelta. Entonces ahora vamos a hacer la segunda vuelta, igual que hemos hecho en el cuerpo. Y aquí ya simplemente tenemos que subir 3 cadenas, que ya es nuestro primer punto alto, y hacer un punto alto en cada punto. Ya no tenemos que hacer nada más. Entonces hacemos un punto alto en cada punto por todo el contorno y nos vemos al inicio, aquí. Bueno, ya he dado toda la vuelta, me quedan un par de puntos aquí, 1 y 2, y ahora ya cerramos en el primer punto, en la tercera cadena, ahí cerramos con un punto raso. Y con esto ya tendremos terminada las 2 filas igual que en el cuerpo. Entonces ahora ya vamos a empezar el punto ventana, igual que en el cuerpo, que será, empezaremos con 4 cadenas, que son 3 para punto alto y una de separación. Saltamos el siguiente punto y en el siguiente un punto alto y tenemos el primer cuadrito. Una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Cadena, saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Y así lo vamos haciendo por todo alrededor hasta llegar al inicio. Bueno, ya he dado toda la vuelta.
Entonces me queda este punto y ya una cadena y cierro aquí en la tercera cadena del primer punto. ¿Veis? Si por lo que sea no os cuadra, no pasa nada. Si tenéis que cerrar con la ventana un poquito más grande, tal como es la parte interior de la manga, no se va a ver. Entonces ahora nada, lo que hicimos en el cuerpo, ya subimos siempre 4 cadenas, 3 que son el punto alto y una que es la separación, y ya empezamos a meter por aquí para ir subiendo filas. Recordar que aquí os lo podíais meter en su sitio natural o cogiendo la hebra aquella central para que nos quede más centrado el punto ventana. Y ya está, esto es ya ir siguiendo las filas. Entonces nada, cuando lleguéis aquí lo mismo, cerraréis en la tercera cadena con un punto raso y subiréis 4 cadenas para la siguiente fila. Y aquí ya podéis hacer la cantidad de filas que queráis. Os lo digo todo el rato, os probáis la prenda, que la queréis más larga, pues más filas, que la queréis más corta, menos filas. También podéis hacer la manga más larga de lo normal para hacerle la vuelta y que os quede una vuelta bonita en el puño, eso ya como queráis. Yo ahora voy a seguir haciendo las que necesito y os digo cuántas he hecho. Bueno, mirad, hemos acabado la manga. Entonces, yo al final he hecho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 agujeritos. Pero lo que os comentaba antes, esto como queráis. Si la queréis más corta, si la queréis más larga, le añadís. Si la queréis manga vuelta, que también queda muy bonita, es así, y le tenéis que añadir más filas, pues se la añadís. Entonces ahora simplemente para acabar la manga, la acabaremos igual que hemos hecho con el resto de la prenda, con puntos bajos. Entonces simplemente hacemos una cadena y hacemos aquí un punto bajo y 2 puntos bajos. Saltamos a la siguiente ventana, 1, 2. Saltamos a la siguiente y 2. Saltamos a la siguiente y 2. Y así por todo el contorno. Cuando lleguéis aquí al inicio, cerráis con un punto deslizado en el primer punto. Y con esto ya tendremos acabada la manga. Entonces la otra manga se hace exactamente igual. Exactamente igual, sin variar nada de nada. Entonces, cuando hayáis acabado la otra manga, habremos terminado la prenda. Y entonces nos veremos en ese momento para comentaros algunos detalles de si queréis, pues por ejemplo, añadir en los acabados, si queréis añadir otro punto más o cosas de este tipo. Entonces nos vemos ya al final. Bueno, pues ya hemos acabado la prenda. Espero que os haya quedado bien chula, bien bonita y que el tutorial os haya resultado fácil. Yo creo que sí. Es una prenda que parece muy aparatosa, pero a la hora de tejer es fácil. Entonces nada, ahora os invito a que veáis un pequeño short a continuación con otra de las prendas que tengo en el canal. Y nos vemos en el próximo tutorial.